Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Estamos muy contentas hoy de poder platicar del libro de Sofonías. Este libro nos va a ayudar a despertar muchísimas cosas que no están tan padres. Entonces, ¿se acuerdan que siempre les decimos que nos pongamos en algún contexto? Este libro de Sofonías es un libro pesado a mi punto de vista, pero como siempre hay esperanza al final. Sofonías es el despertar al pueblo de Judá de su complacencia, despertar, perdón, al pueblo de Judá de su complacencia y exhortarlo que vuelva hacia Dios. Se escribió alrededor de 640 al 621 antes de Cristo y Sofonías va a traer un juicio contra Judá y contra las naciones. Entonces, es importante recalcar que Dios no está negociando con nosotros. Él no está negociando y Dios va a reclamar lo que es suyo. Entonces, en alguna parte de la Biblia, tengo entendido que es en Apocalipsis, si me equivoco, me dicen, en donde dice que la fruta ya está muy podrida, muy madura. Entonces, yo ahí les pondría nuevamente, como siempre les decimos con todos los profetas, que se pongan en el papel de papás. ¿Cómo te comportarías como papá? ¿Cómo serías como mamá? ¿Qué harías con tu hijo? Y en este caso yo les diría, para entender un poquito el contexto de todo lo que vamos a ver, imagínense una canasta llena de frutas, una canasta que está ya con la fruta demasiado madura. ¿Y qué haces tú con esa fruta madura? Entonces, si tú dejas una fruta podrida con otras buenas, pues las demás se van a pudrir, ¿no es cierto? Entonces, pero si todas están podridas, pues ¿qué vas a hacer? Las vas a tirar. Entonces, es lo mismo que va a hacer Dios, no es porque Dios sea malo ni mucho menos, sino porque obviamente ya la fruta está demasiado madura, ya el pecado es demasiado severo y Dios tiene que emitir este juicio. Este juicio va a ser, lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas. Acuérdense que siempre les ponemos esta hoja para que se den cuenta que Sofonías era un profeta del sur. Es un profeta menor, solamente tiene 3 capítulos. Y bueno, aquí tenemos la información general de Sofonías. Sofonías fue contemporáneo del rey Josías. El rey Josías tenía 8 añitos cuando empezó a reinar. Em, Y aquí también dice que de los profetas Jeremías y Nahum, su nombre significa el Señor lo protege o también Jehová esconde. Autor del libro profético Sofonías en el Antiguo Testamento, fue tataranieto del rey Ezequías, rey de Judá, y Ezequías fue padre de Manasés. ¿Se acuerdan de Manasés? Lo vimos la semana pasada. Y podríamos decir que Sofonías fue primo lejano del rey Josías y por lo tanto miembro de la casa real de Judá. Entonces, imagínense lo cercano que estaba y todos los consejos que le podía dar a este rey. Sofonías, el profeta para Judá, reino del sur, así como Amós, el profeta de Israel, reino del norte. Acuérdense que ya también vimos Amós. Los que no lo hayan visto lo pueden buscar en la página de Facebook o lo pueden buscar en el grupo, ahí también lo pueden checar. Sofonías escribió su libro durante los primeros años del reinado de Josías, por lo que seguramente le dio buenos consejos al rey Josías. Cuando Josías tenía aproximadamente 20 años, comenzó una extensa campaña en contra de la idolatría, la violencia y el pecado. Josías continuó con la obediencia a Jehová hasta el final de su reinado. Entonces, Connie, por favor. No, perdón, me salté una hoja, creo. Esa era de Connie Mirna. Si quieres comentar algo más, Connie. Gracias. No, está muy bien. Fue un placer. Perdón, Esa Connie, era de Connie. discúlpame, por favor, perdóname. No, no, está bien. Es que uno se Pero tú, apasiona, tú por componme, por Dios. favor, componme. No, todo lo que dijiste está perfecto. Pero no se No, brincaron al no. número 2. No, esa es la 3. Ok,
Ok, Ok, bueno, sigue Tony. punto, porfa. ¿Qué pasó? ¿Ahora voy yo? Sí, Sí, Tony. esa es la 4. Bueno, dice que Dios está trayendo juicio. Entender al profeta de Sofonías en tres sentidos. El local es invasión de Babilonia. La conversión del pueblo sucedió, pero no de corazón. A lo mejor Josías y sí algunos también, pero no todos. Esto va a ser general, ¿eh? Normalmente va a suceder. Hay quienes siguen al Señor y quienes creen poderlo hacer, pero no lo hacen. En el final de los tiempos, en Apocalipsis, cuando en verdad va a destruir todo, Apocalipsis capítulo 20, quiero, por favor, no me voy a ir al 20, inclusive vamos a hacer un cambio ahí antes de otra cosa. Necesito que nos demos cuenta que hay un juicio y el juicio que va a describir este Sofonías no da un final muy entendible en el libro y lo que nosotros queremos hacer es enfocarnos en lo que se va a pasar en el Apocalipsis. Si me hacen el favor de ir a Apocalipsis 14, va a hablar del Cordero y de los 144,000 judíos, que son los escogidos prácticamente, ¿sí? Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Muchas personas preguntamos, ¿cuál va a ser el sello que se nos va a poner? O sea, que somos apartados para el Señor, que vamos a tener el nombre del Cordero, o sea, de Cristo, y de su padre escrito en la frente. El imitador lo hace en la frente y en la mano derecha, que es lo que está haciendo últimamente, ¿sí? Y oí un sonido que venía del cielo, era como el rugido de grandes olas del mar, o al retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Este gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Los cuatro seres vivientes, vamos a recordar que son los querubines, que tienen cuatro caras cada uno, y los 24 ancianos representan a los líderes de las 12 tribus y a líderes de la iglesia, a los apóstoles. Nadie podía aprender este canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Han sido comprados entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial. Estos 144,000 elegidos son la ofrenda especial a Jehová, para Dios y para el Cordero, y ellos no han dicho ni mentira y son intachables. Ahora viene el proceso de cómo se hace el juicio del que habla Sofonías. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y a toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaba, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran del vino de su apasionada inmoralidad. ¿A quién describimos al día de hoy como Babilonia? Perdón a las personas de la Iglesia Católica que estén presentes viendo esto. Es al Vaticano y también puede ser a todo lo que es el Islam, ¿sí? Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba, todo el que adore a la bestia y a su estatua. Fíjense bien, la bestia es el anticristo. La estatua del anticristo ya está siendo adorada, ¿sí? O acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido para diluir la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús.
Quiere decir que los cristianos sí vamos a sufrir persecución. Y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó a la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. ¿Ok? Nosotros ya fuimos cosechados. Después de que estuvo la marca de la bestia, la adoración a la bestia y persecución. ¿Ok? Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego. Vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada, pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Estos van a entrar a juicio, ¿sí? Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad y el del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos del caballo. Luego viene el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas de la que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y el número presente que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Quiere decir que fuimos arrebatados, estamos, gracias a Dios, ahí con el Señor. Ya tenemos nuestras batas blancas y empieza el canto de Moisés de parte de todos nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus obras de justicia han sido reveladas. Y ahora apenas se van a derramar las siguientes 7 copas de la ira del Señor. Luego miré y vi que abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino blanco, sin mancha alguna, y tenían la banda de oro que cruza el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó de humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo, derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y todos estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía la autoridad sobre todas las aguas decía, oh santo, el que es y que siempre era, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Cómo derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber la sangre de su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía, sí, oh Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Este hacía que quemara
a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga del calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, o sea, del anticristo, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían a Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Este es el dragón, es Satanás, la boca de la bestia es el anticristo y la boca del falso profeta. Son tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y hacen reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Estamos hablando de la batalla del Armagedón, ¿ok? Miren, yo vendré como un ladrón. Cuando nadie espere, benditos son todos los que me esperen y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Los espíritus de los demonios reunieron a todos gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este es el valle de Megiddo en el norte de Israel. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un fuerte grito. Todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas y se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas, maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. O sea, la ira de Dios está en Apocalipsis 14, 15 y 16. Y en nuestra vida personal, por mi pecado puedo traer destrucción a mi casa, a mi familia y a mis hijos. La verdad es que si no tenemos un enfoque correcto con respecto al Señor, definitivamente vamos a abrir puertas permanentemente. Tenemos que aprender a vivir la vida en Cristo, hermanos. Vamos a ser cada día más atormentados, perseguidos, pero nosotros, el sello de un cristiano es mantenerse en gozo. Entonces les pido de favor, sé que somos el nuevo pacto, sé que Cristo murió por nosotros, la cruz del Calvario es lo mejor que nos pudo haber pasado, pero va a llegar este tiempo y va a ser una cosa brutal en el mundo. Gracias, Mir. Muchas gracias, Tony. Pues bueno, esta lámina se las estamos poniendo aquí, la explicación que nos hizo favor de dar Tony. Dios está trayendo juicio y para entender el libro de Sofonías les pusimos estos 3 puntos para que lo vean en esos 3 sentidos. Uno, lo que sería la situación local, la invasión de Babilonia. La conversión del pueblo sucedió, pero no de corazón. Acuérdense que en uno de los profetas anteriores vimos que Dios escudriña nuestros corazones y es lo que Él quiere ver. Entonces aquí mencionamos que a lo mejor Josías sí realmente había tenido una conversión de corazón y otras personas también, pero no todos. Entonces, el libro de Sofonías no menciona al pueblo de Babilonia, pero parece que Habacuc y ¿cuál es el otro, Tony? El que también lo menciona.
no me acuerdo cuál es el otro profeta que lo menciona aparte de Nahum, ahorita lo vamos a ver en las láminas siguientes, pero ahí viene. El segundo punto sería el final de los tiempos, que es el Apocalipsis, para que ustedes también puedan ver ese concepto. Y el tercero es nuestra vida personal. Entonces, si creemos que todo esto es para las demás naciones, también aquí es importante recalcar esta parte, nuestra vida personal. ¿Cómo me estoy viendo yo? ¿Estoy siendo como Nínive, por ejemplo? Que creo que soy el arquitecto de mi propia persona, de mi propio mundo y de mis propias cosas. Estoy siendo a lo mejor como Asiria, estoy siendo como Etiopía. Y aquí lo que Tony les explicaba es efectivamente que con nuestro pecado podemos traer destrucción a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos y a todos los que nos rodean. Connie, te voy a dejar la 5 porque te robé la 3. Ok. Dice, el pueblo al que se dirige Sofonías es a los israelitas en Jerusalén, tribu de Judá. Los sacerdotes de Israel son corruptos y Dios ya no reconoce ni siquiera a su propio pueblo. Sus pecados, corrupción, violencia, arrogancia, idolatría. Juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. O sea, Dios empieza a castigar a los propios, ¿no? Como nosotros, ¿no? A los hijos. Juicio del Señor vendrá sobre Judá y Jerusalén. Menciona cómo terminará el pueblo en Jerusalén, en oscuridad, en desorden, en caos. Imágenes apocalípticas se refieren a un ejército de Sofonías, no lo menciona, pero Miqueas y Habacuc mencionan a Babilonia. Y también, Babilonia, uno de los grandes enemigos de Israel, el imperio de Babilonia. También viene el juicio sobre las naciones y Jerusalén una vez más está incluida. Dios castiga tanto a su pueblo como a todas las naciones que rodean Jerusalén, Judá y Jerusalén, su capital. La esperanza que permanece para las naciones y para Jerusalén después del juicio de Dios. Pues la esperanza es el arrepentimiento, el regresar a la obediencia. Dios siempre da la oportunidad a una esperanza, o sea, da la oportunidad a que obedezcamos. Y pues les dio la oportunidad a ellos y a las otras naciones y pues desgraciadamente no obedecieron y vino el juicio sobre ellos. Listo. Muy bien, pues ahora vamos a revisar, como todas las semanas, lo que es nuestro FODA. Se van a dar cuenta los que nos han acompañado en martes pasados, que en esta lámina en particular, cuando hablamos de aspectos generales de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del personaje, muchas se parecen, porque todos estos profetas tenían misiones muy parecidas en diferentes épocas. Entonces, muchas de las características van a ser muy similares. Como siempre les digo, pónganse los zapatos del personaje y traten de ver las situaciones que ellos vivieron. Más adelante vamos a ser un poquito más específicos en lo que son las características de Sofonías, porque aunque son solamente 3 capítulos, son 3 capítulos que nos dan muchísima información de todo esto que habla de la esperanza, el juicio y la redención, como ya lo comentaron tanto Tony como Mirna como Connie. En el caso de las fortalezas de Sofonías, igualmente este personaje tenía visión clara. Sofonías recibió una visión clara de Dios sobre el juicio y la restauración de Israel. Tenía también habilidad para comunicar. Sofonías fue un comunicador efectivo que utilizó metáforas y alegorías para transmitir su mensaje. Conocimiento de la historia. Sofonías tenía un profundo conocimiento de la historia de Israel y de las naciones vecinas. Acuérdense que este juicio no nada más fue contra Jerusalén, sino de todas las naciones vecinas. Entonces él tenía que ver también con otros poblados y con otros grupos de personas.
Fidelidad a Dios. Sofonías se mantuvo fiel a su llamado cuando mantuvo fiel a su llamado como profeta, perdón, y a su mensaje, a pesar de la oposición. Se oye muy fácil decir esto y dicen, ay, esto es muy repetitivo. No, pero realmente aquí nos estamos dando cuenta de personajes y de profetas que a pesar de la oposición que tenían una fortaleza para obedecer y nosotros no tenemos a veces la fortaleza para obedecer. Es muy difícil. Para todos nos es difícil a veces obedecer lo que nos conviene. Entonces, aunque se oiga reiterativo, aquí nos damos cuenta cómo Dios prepara a las personas para poder llevar a cabo la misión que Dios les da, pero sobre todo con fe, obediencia, visión y habilidades de comunicación. En el caso de las debilidades, igual que otros profetas, tenía limitaciones culturales e históricas. Estaba limitado por las circunstancias culturales e históricas de su época, lo que podría haber restringido su capacidad para comunicar su mensaje de manera efectiva. Quiere decir que él no podía conocer también todas las características de los grupos a los que iba, tanto en la parte política como religiosa como social. Y acuérdense que aquí había mucho de esto. Aparte de la idolatría, la gente no se preocupaba por su prójimo y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las conclusiones, que es algo que Dios nos pide específicamente en el libro de Sofonías. Oposición y crítica. Sofonías enfrentó oposición y crítica de parte de los líderes y del pueblo de Judá, lo que podría haber debilitado su mensaje y su influencia. Dependencia de la voluntad de Dios. Sofonías estaba completamente dependiente de la voluntad de Dios para su ministerio, lo que podría haber generado incertidumbre y desafíos en su trabajo. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, primero hay que entenderla y hay que aceptarla. Lo hemos dicho muchos martes y lo vuelvo a reiterar. Hacer la voluntad de Dios es realmente lo que Él nos pide. Realmente ser humildes, entender que Él es soberano y que tenemos que hacer la voluntad de Dios porque lo que Él nos pide va a ser lo correcto y va a ser para nuestro bien. En el caso de las oportunidades de este personaje, llamado a la conversión, tuvo la oportunidad de llamar a los israelitas a la conversión y al arrepentimiento. Imagínense ustedes que cuando todo esto pase y ustedes estén en la presencia de Dios, ustedes vean cuántas personas se pudieron acercar a los pies del Señor porque ustedes les hablaron de Él. Es un poquito esto, ¿no? Tener la oportunidad de poder ayudar al prójimo y hacer que esta gente llegue al Señor y que no sea destruido. Muchas de estas personas no fueron destruidas porque escucharon la profecía que este hombre dio. Juicio de los opresores. Sofonías anunció el juicio de los opresores de Israel como los filisteos y los moabitas. Acuérdense, aquí me refiero un poco a los juicios. En el caso de Sofonías, primero hay que reconocer que Dios es justo y soberano y que tiene una misericordia enorme. Pero hablando de los juicios, hubo juicios sobre filisteos, hubo juicios sobre Moab, sobre Amón, hubo juicios sobre Etiopía, hubo juicios sobre todas las naciones y también anunció también sobre juicio de Asiria y de Nínive. O sea, los juicios que él menciona fueron varios. Entonces, en capítulos muy pequeños nos da muchísima información. También restauración de Israel. Sofonías profetizó la restauración de Israel y su liberación de la opresión. Esto se ve muy sencillo, pero primero estamos hablando de que los invita al arrepentimiento, después les avisa que va a haber un juicio y después les habla que la gente que obedezca va a ser restaurada y va a ser cuidada y va a ser protegida. En el caso de la corte real, tenía influencia en estos grupos políticos y sociales. Quiere decir que Sofonías pudo haber tenido influencia en cualquier corte real de Judá, lo que le habría permitido influir en la política, la religión y todo lo que tenía que ver en esta época. Dentro de las amenazas también tuvo hostilidad y persecución como muchos de los profetas. Sofonías enfrentó el riesgo de persecución y hostilidad de parte de aquellos que se oponían a su mensaje y su ministerio. Rechazo del mensaje. También enfrentó el riesgo de que su mensaje fuera rechazado por el pueblo de Judá, lo que podría haber llevado a una falta de respuesta y una continuación de la idolatría y de la injusticia. Influencia de las potencias extranjeras. Sofonías vivía en un momento en que las potencias extranjeras como Asiria y Babilonia estaban ejerciendo una gran influencia en la región, lo que podría haber generado desafíos y amenazas para el pueblo de Israel y su fe en Dios. O sea, él realmente estaba inmerso en un grupo de personas
que además de que eran idólatras, tenían una serie de corrupciones y de influencias entre unos y otros, y él tenía unos riesgos tremendos, pero él obedeció y hizo la voluntad de Dios. La que sigue, Mir. Ok, bueno, aquí tenemos unas imágenes bastante fuertes. Entonces, aquí estamos hablando de esta destrucción a manera de juicio, en donde Dios dice que va a destruir a las hombres, a las bestias, a las aves del cielo, a los peces del mar, que cortará a los impíos y raerá a los hombres de la faz de la tierra. Esto lo pueden encontrar en Sofonías 1:3. Y yo quisiera mencionarles aquí, porque en el estudio que hicimos, estamos hablando de que Dios les hablaba y Dios nos sigue hablando. Y entonces aquí menciona que no lo escuchaban, no lo escuchamos. Entonces yo les pediría que nos pusiéramos en este contexto del antes y el ahora. Dios nos habla, pero no escuchamos. No recibimos la corrección, ellos tampoco recibieron la corrección, no la quisieron aceptar, no confiaron en Dios tampoco, no se acercaron a Dios. ¿Y por qué se iban a acercar a Dios si mucha gente no lo conocía, no? Y entonces aquí está hablando también que iba a castigar a los príncipes. Los príncipes se refiere a las autoridades, a los hijos del rey, está hablando de todos los gobernantes. Está hablando de los ladrones, donde había robos y engaños. Estamos hablando de sacerdotes corruptos. Estamos hablando de la clase media, la gente que pues a lo mejor decía que sí creía en Dios, que sí estaba en Dios, pero pues obviamente volteaban a ver al cielo y creían en la astrología y creían en otras cosas y tenían otros dioses y pues no les importaba. Entonces, esto lo vemos a una hora, siempre les ponemos esta parte del a una hora. ¿Cuántas veces o cuánta gente has conocido o en algún momento que lo hayamos hecho, porque todos hemos sido pecadores? Entonces, esto no es para juzgar a nadie, porque todos estamos formados en la fila, pero ¿cuánta gente conoces que pues trae un ojo de la suerte, o el que trae un billete, porque también le va a dar suerte, ¿no? O que el número 7 también es de la suerte, o que, no sé, que tiene diferentes situaciones y que creen que eso no le va a molestar a Dios. Inclusive también está hablando de las personas que son indiferentes. Entonces, estas personas que dicen, ah, no pasa nada, Dios no va a hacer nada, ni bueno ni malo, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la tierra estaba totalmente contaminada y como un buen padre, Él siempre nos manda a alguien a hablarnos para que podamos escuchar su voz, para que podamos recibir esa corrección, para que podamos confiar en Dios. Y también yo quería mencionarles rápidamente, hace ratito les mencionaba, por ejemplo, Nínive, ¿no? Una ciudad hermosa, ya lo vimos en otras clases pasadas. ¿Qué tanto nos podemos parecer a esa ciudad de Nínive, en donde nuestro ego nos hace creernos que podemos con todo en nuestras propias fuerzas? Y entonces estamos hablando aquí de vanidad, y yo quisiera decirles lo que encontré como significado de vanidad. En hebreo la palabra es hebel y es aliento o brisa. Entonces aquí estamos hablando de una vanidad que el mundo ha tenido desde siempre, pero también estamos hablando de gloria o de algo glorioso. Y algo glorioso significa algo que tiene mucho peso, que tiene mucho valor, esplendor y generosidad. Y eso es Dios. Entonces, Dios no está esperando nada más así como castigarnos nada más porque sí, o emitir un juicio nada más porque sí, no. Está emitiendo este juicio por todas estas situaciones que se habían venido haciendo alrededor de todo esto. Y también me gustaría ponerles en el contexto de papás que siempre les menciono. Yo soy mamá de 3 hijos.
Y muchas veces te preguntas cuando tu hijo está muy enojado contigo o le estás dando ciertas instrucciones y no te hacen caso y de repente te contestan mal y de repente son groseros, y tú te preguntas como papá, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Entonces, Dios se pregunta lo mismo, ¿qué he hecho mal, no? ¿Por qué buscas otras cosas y por qué buscas la vanidad? Búscame a mí. Y eso es lo que nos está pidiendo en todo este tiempo. Correcto. La lámina 8 dice, mensaje de Sofonías advierte y aconseja. Un profeta advierte y aconseja. Parece que son los verbos de una mamá, exactamente como decía Mir. Así es. Advierte y a cierta edad adviertes y aconsejas, ¿verdad? Y más jóvenes, más niños, va una, van dos y a la tercera sueltas el golpe, ¿verdad? Así es. Exacto. Igual Dios, ¿no? O sea, Dios, lo mismito. Bueno, el juicio divino contra Judá y Jerusalén por sus pecados, así como contra otras naciones y pueblos como Gaza, como Ascalón, como Asdod, Ecrón, Canaán, Filistea, Moab, Amón, Etiopía, Asiria y Nínive. Todas estas eran las ciudades que rodeaban Jerusalén, el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Y se acerca a ellos el día del juicio de Jehová. Jehová exterminará todo lo que hay sobre la superficie del suelo, posesiones, propiedades y sus propias vidas. ¿Por qué? Por su violencia, por su injusticia, por la opresión a los más débiles de la raza humana. Y como podemos ver, estos verbos, pecados verbos, pues son los actuales. La raza humana sigue cometiendo los mismos errores. A Jerusalén en especial, Dios lo castigará por no confiar ni acercarse a él. Igual, ese también es otro gran pecado, no confiar en Dios. El mayor ejemplo que estamos viendo en la situación actual de Israel, y es uno de los grandes pecados que Israel ha tenido, y por eso Dios mismo les ha mandado tantas guerras. Se alían con otros países, confían en ellos, pero nunca hemos visto que todo ese pueblo se hinque, se organicen, se hinquen a orar y a clamar por misericordia. No lo han hecho, discuten hasta porque pasa la mosca. No le temen a Dios viendo el castigo que ha habido en otras naciones por la corrupción y por sus líderes y por la idolatría, y siguen en desobediencia. Dios le da la oportunidad al arrepentimiento a todos, a sus hijos y a sus no hijos, pero con sus hijos va a ser más severo, para que los libre de su ira y destrucción. Es decir, Dios separa a los buenos de los malos de su propio pueblo. Ahí vemos la justicia de Dios. No va a ser, pagan justos por pecadores. En Dios eso no aplica. En Dios no aplica, Él es perfecto. Él separa a los buenos de los malos. A lo mejor les salpica un poco a los buenos, pero no los va a destruir. Después del castigo quedan algunos de su pueblo, cercanos y desterrados. Los buenos, a estos Dios mismo los protege, los oculta de su ira. Y por eso va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero no toda la iglesia se va a ir. Dice la palabra, nos dice Jesús, que se va la mitad de la iglesia y la otra mitad se queda, porque esa iglesia, esa mitad está en desobediencia.
Los que se quedan, digo, los que protege Dios es porque no pecaron ni ofendieron a Dios. A estos los restaura, los purifica. Salva al débil, al indefenso, al humilde, al obediente, al que es leal y guarda su santidad y los reúne nuevamente en Israel. Esto es lo que va, bueno, si esta lo aplicamos a Apocalipsis y todo eso, nos van a reunir en Jerusalén ya para el reinado de los 1000 años de Jesús. Siguiente, uno de los grandes pecados, el peor de los peores, es la idolatría. Es lo que más le molesta a Dios, como es el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues, ¿cuál es la oposición? Sustituir a Dios por nuestro trabajo, por otros dioses, por nuestros propios hijos o el marido o el amigo, la amiga, no sé, el coche, la misma casa. Sustituir a Dios es uno de los peores errores. Nos dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Adoptaron los dioses del pueblo de Canaán, donde Dios, que era la tierra prometida, ahí había otros pueblos, entonces adoptan a esos dioses y empiezan a adorar a esos dioses y pues obvio que Dios se pone furioso. Yo me pondría igual. Bueno, pues ahí vivieron el castigo, hacían figuritas, ahí están unas figuritas, las hacían y hacían culto en ellas, las adoraban a esas figuritas. Y esa mente que alguna vez tuvimos nosotros de querer representar a Dios en algo, en una figura, en una forma, cosa que le molesta a Dios también, porque ninguna forma, ningún muñeco, va a poder hacer la imagen tan majestuosa que ha de tener Dios, que no vamos a poder ver hasta que estemos nosotros en el cielo con Él. Entonces, pues este pueblo necio, pues llegó a esto, se mezcló, empezó a adorar a esos dioses, empezó a hacer figuras, no se pudieron, después de tantos años, no se pudieron quitar eso de la mente que, perdón que lo mencione, pero es lo que veo yo en el catolicismo, a fuerza una figura, estar viéndola, tocándola, adorándola. Bueno, gran pecado. Esto. Bueno, aquí estamos viendo estas imágenes del culto a Baal, a Moloch y a Astarte. No sé si quieras mencionar algo al respecto, Tony. Bueno, son las clásicas figuras de los dioses que desde el principio del tiempo han sido los que han causado una revolución satánica en los seres humanos. La verdad es que han sido unos pecados brutales los que se han hecho a partir de adoración a estos dioses, y algo que fue brutal y que el jueves a partir de Salomón lo vamos a ver, es que no entendimos para entrar al reino dividido el gravísimo pecado que cometió Salomón a la hora de permitir la adoración precisamente a estos dioses nuevamente en el reino de Israel. Entonces, es es algo por lo que tenemos que entender muy bien y recordar que hasta la fecha son utilizados para maldecir realmente a nuestros pueblos, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y hacer Perdón, yo quisiera aparte aportar otra cosa de la investigación que hice sobre este dios de Moloch, Baal, Moloch.
Sí, que esos cananitas que había ahí, el pueblo de Israel les fue muy fácil seguirlos porque había también un pecado de inmoralidad sexual tremendo, sí, claro. tremendo. Además de la adoración a ese Baal que le ofrecían a sus propios hijos para quemarlos. Entonces, eso es una abominación para Dios. Y aparte, en los templos de estos cananeos había prostíbulos y los israelitas iban y se metían ahí, pues a hacer todo su cochinero sexual para pues complacerse y qué fácil, ¿verdad? Ay, sí, voy a seguir a este, porque atrás de ese culto sexual estaba el Dios de la fertilidad y la fertilidad de las tierras y la fertilidad de las personas y entonces pues a complacer su carne, ¿verdad? Y era muy fácil cumplir e ir a complacer la carne ahí que cumplir con las leyes de Dios, que había restricciones morales, éticas, Eso. restricciones de amor al prójimo, ¿verdad? Eran exigencias mayores, más puras y que no satisfacían la carne. Entonces, se les hizo muy fácil ir y corromperse con esas prácticas de esos pueblos cananeos. Eh, Entonces, pues obviamente yo también me pondría súper furiosa si yo viera así a mis hijos, ¿no? Era lo que le llamaban la prostitución religiosa. Sí, había Exacto. las sacerdotisas, hoy les llamamos de otra manera, e iban los israelitas con ellas y muchas veces hasta la familia los esperaba afuera porque según esto estaba entregando sus tierras y su cosecha a estos Baales, ¿no? Quiero decir también, Baal significa Señor y se puede utilizar hoy en el hebreo también, por ejemplo, si una mujer israelita, lo explicaba mi maestro, dice, él es mi Baali, o sea, él es mi señor, o sea, es mi marido, también puede utilizarse de esa manera. Sí, exactamente. Entonces, Dios va a juzgar y va a Ok. destruir lo que no le agrada. Y como les comenté hace rato, Dios va a reclamar lo que es suyo. Y aquí dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Inclusive también habla de los vestidos extranjeros o los vestidos extraños en donde no se trata de las ropas, sino de romper la identidad y tener una identidad ajena. Inclusive también menciona, bueno, hay muchísima información también que sacar alrededor de todo esto, pero no nos vamos a enfocar a eso porque ya lo hemos platicado en otras láminas. Muy bien, vamos a hablar un poquito, regresándonos al profeta Sofonías. ¿De dónde viene Sofonías y cuál es la función que también tenía este profeta? Hay que entender una cosa que nos llamó mucho la atención y vamos a hacer un ejercicio muy sencillito de entender qué era el libro de los 12 profetas. El libro de los 12 profetas abarca diferentes circunstancias de la vida de Israel que presentan diversos desafíos. A estos últimos 12 libros del Antiguo Testamento se les conoce comúnmente en la tradición cristiana como los profetas menores. Los profetas menores son los que no tienen textos muy grandes y los profetas mayores son los que tienen textos muy extensos. En la tradición hebrea, estos libros se encuentran en un solo pergamino llamado el Libro de los 12, el cual forma un tipo de antología con una progresión de pensamientos y coherencia del tema. El trasfondo principal de la colección es el pacto de Dios, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, y el relato dentro de esta colección es la historia de la violación del pecado por parte de Israel y la restauración que Dios despliega lentamente para la nación y la sociedad israelita.
Entonces aquí queremos que entender un punto. Estos 12 profetas tienen una función particular en diferentes tiempos de dar este mensaje del Señor. Entonces, si me pasas la siguiente, por favor. Fíjense bien cómo aquí quisimos hacer un pequeño resumen, porque aunque estamos hablando hoy de sofonías, hay cosas que les van a permitir entender las diferencias entre unos profetas menores y otros, y para eso pusimos estos cuadros. Si se fijan en naranja, pusimos efecto del pecado, en el segundo cuadro pusimos castigo por el pecado, y en el tercer recuadro pusimos restauración de Israel. Estas 4 partes de las que habla la Biblia están en todos estos profetas y si me siguen dice 5 de los primeros 6 libros, 5 de los primeros 6 libros de estos 12 que les mencioné, o sea, Oseas, Joel, Amós, Abdías y Miqueas, reflexionan específicamente en el efecto del pecado del pueblo, tanto en el pacto como en los eventos del mundo. Esto es un poquito una guía para que entiendan qué dicen unos y qué dicen otros. En el caso de Sofonías, que es del que estamos hablando el día de hoy, tanto Sofonías como Nahum como Habacuc hablan del castigo por el pecado. De nuevo, con respecto al pacto y al mundo. Estos 3 personajes en particular, Nahum, Habacuc y Sofonías, tienen más información en la Biblia de lo que es el pecado por haber sido desobedientes a las enseñanzas de Dios. Y en el caso de la restauración de Israel, eso lo vamos a hablar más a detalle en los últimos 3 libros proféticos que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Están relacionados con la restauración de Israel, una vez más con respecto a una renovación del pacto y la restauración parcial de la posición de Israel en el mundo. Quiero ser muy clara o queremos ser muy claros. Todos estos profetas menores y unos no tan menores, están hablando de cosas muy similares, pero unos se enfocan a lo que es el pecado, otros se enfocan a lo que es el castigo y otros se enfocan a lo que es la restauración. La que sigue, Mirna, para no retrasarnos. Bueno, aquí también les pusimos estos recuadros de Nahum, Habacuc y Sofonías, que son los que acaba de mencionar Lupita. Nahum va a profetizar sobre la destrucción de Nínive, lo vimos hace 2 clases, la capital del imperio asirio, como un castigo por su crueldad y violencia. Acuérdense todo lo que hacían. Recuerden que también tenemos las láminas, siempre se los repetimos, ahí están, la clase también, por si quieren volverla a ver. Habacuc todavía no lo vemos, lo vamos a ver pronto. Cuestiona la justicia de Dios al permitir la opresión y la violencia del pueblo de Judá. Y aquí tenemos a Sofonías, el personaje de hoy, advierte sobre un juicio divino que destruirá a Judá debido a su pecado, pero también ofrece la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Es importante mencionar la misericordia de Dios tan grande que siempre ha tenido y que aún ahora sigue teniendo con nosotros, y no imaginarnos a ese Dios que está parado, derecho, esperando a que todos nos equivocamos. No, no, de ninguna manera. Él quiere que nos acerquemos a Él quiere que estemos con Él y Él quiere ser nuestro Rey y quiere que seamos, que Él sea lo más importante para nosotros. Y si me permites, Mirna, antes de que digas la siguiente lámina, también anotar lo que acaba de decir Mir. Siempre hablamos de juicio y de redención. En todos. Pero para que haya esto tiene que haber arrepentimiento. Entonces, como palabras claves, por favor, pongan siempre que hay un juicio, pero hay un arrepentimiento y hay una redención. Todos coinciden con estas palabras. ¿Sí, Mir? Sí, aquí les pusimos esta imagen también en donde hablábamos hace ratito también, en donde dice Sofonías 1:3, ya lo habíamos platicado hace ratito, en donde dice, arrasaré con todo lo que hay sobre la faz de la tierra, personas y animales por igual, las aves de los cielos, los peces, reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad sobre la faz de la tierra. Si también buscan la lámina que tenemos de Noé, pues se acuerdan que Noé manda una inundación, pero aquí no estamos hablando de que en esa inundación acaba con los animales y acaba con las aves del cielo, no, 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 pero aquí sí.
Aquí sí dice el Señor. Entonces, aquí Sofonías muestra que la rebelión contra Dios trae consecuencias sobre el ser humano. Acuérdense que Dios, desde Adán, pues Él nos da libre albedrío. Y en este libre albedrío, pues somos libres de decidir qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y pues tenemos que darnos cuenta que lo que hemos mencionado en otras clases, a Dios no se le va una y Él va a escudriñarnos con linterna y va a castigar a los hombres que reposan como el vino, también es una parte de la que viene aquí en Sofonías. Este, y es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Que mucha gente piensa de, no, bueno, pues Dios no va a hacer ni mal ni bien, pues qué importa que yo adore otros dioses, qué importa que yo tenga otras cosas, qué importa que haga esto, al fin que Dios me va a perdonar. Entonces, y bueno, después de esto, por el gran amor de Dios, después de su juicio, va a llegar el día de consolación para aquellos que pacientemente esperan en el Señor. Y precisamente en esta parte que que mencionamos de Sofonías, hablemos un poquito de las características del día de Jehová. Recalca Sofonías. ¿Qué va a pasar en este día de Sofonías o en este día de Jehová? Sofonías describe el día de Jehová como un día de ira, un día de angustia, un día de aprieto, un día de alboroto y de asolamiento, un día de tinieblas y de oscuridad, de nublado y de estremecimiento. A veces lo vemos como algo muy lejano, pero también eso nos puede pasar hoy en nuestros días y muchas de las cosas que pasaban en los tiempos de antes están pasando hoy. En la lámina que explicaron hace un rato Mirna y Tony de Baal y de Moloch, donde, por ejemplo, se entregan a los mismos niños a los dioses, pues también hoy en la actualidad en estos grupos rituales del Ku Klux Klan también sacrifican, perdón, bebés y sacrifican niños y sacrifican mujeres. O sea, en nuestros días también está viendo eso. Entonces también puede haber una ira del Señor, puede haber angustia y puede haber todos estos puntos que estamos marcando con amarillo. Es decir, no es un día como se esperaba en la época del profeta Amós, que él hablaba de unas cosas maravillosas. No nos vamos a regresar ahorita al profeta Amós. La que sigue, por favor. Mensaje de restauración y gozo. Pero independientemente de toda esta cosa difícil de que va a haber un día de juicio, el día del Señor, también va a haber un mensaje de restauración y gozo. Lo que mencionábamos hace unos minutos. Está hablando Sofonías de un juicio, pero también está hablando de una restauración y también está hablando de un gozo para aquellos que se arrepienten. Si no nos arrepentimos, no vamos a poder conseguir esto, ni en los tiempos de antes, ni en los futuros tiempos. A veces mucha gente piensa que la Biblia es un cuento de historias pasadas. No, la Biblia es actual. La Biblia está viva. La Biblia es también para nuestros días de hoy. Y si se fijan, entre más estudiamos a los profetas, más similitudes encontramos entre lo pasado y lo actual, entre los juicios de antes y los futuros. Entonces aquí el versículo clave es, el Señor tu Dios está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. ¿De qué depende de que Dios te salve? Primero, de que te arrepientas. Segundo, de que lo honres. Tercero, que entiendas la soberanía del Señor y seas humilde a su voluntad. Ser humilde a Dios es creerle a Dios, hacer su voluntad y entender que es soberano. Entonces, dice, el Señor está contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiestas. Fíjense bien, esto está en Sofonías 3, 17, 18. El Señor está contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. En otras palabras, como también lo que mencionó Connie y lo mencionó Tony y lo mencionó Mirna, él tiene muy claro quiénes son. Me encantó la frase que alguna de ellas dijo, los buenos y los malos. Parece historia, pero no es historia, no es un cuento.
Él sabe quién está con Dios y quién no está con Dios. Aún en el 2025, Él sabe quién está con Dios y quién no está con Dios. Y parte de estas presentaciones es para que entendamos que todos estos mensajes que dieron estos profetas también se aplican a nuestros días y que esta ira también puede llegar en nuestros días. ¿Sí? El concepto clave, el juicio de Dios abre el camino para que llegue a su pueblo la restauración y el gozo. Fíjense bien, cuando uno está sufriendo calamidades, estoy hablando del 2025, y uno se acoge al Señor, y uno se acoge a Dios, y uno se acoge a su voluntad, va a tener restauración y gozo, porque restaura nuestras vidas, restaura nuestras emociones y nos da gozo para seguir adelante. Si no estuviéramos con Él, no podríamos seguir adelante. La que sigue, por favor. Ahora bien, el propósito de la escritura, el mensaje de Sofonías de juicio y ánimo contiene tres doctrinas importantes. Esto lo pusimos para que sea una guía para ustedes. Dios es soberano sobre todas las naciones, lo cual yo mencioné. Los malos serán castigados y los justos serán reivindicados en el día del juicio. Y Dios bendice a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Es justo lo que les acabo de mencionar hace unos minutos. Tenemos que entender que es soberano, que Él hace lo que quiere. Tenemos que entender que hay dos grupos, los que creen en Él y los que no creen en Él. Pero no nada más es creo en Dios, es creo en Dios, es le creo a Dios. ¿Le creo o no le creo lo que me está diciendo? Puedo estar muy afligida, pero tengo que creer en lo que Él me dice que va a suceder. Otro punto importante como guía para ustedes son versículos clave. En el Sofonías 1:18, versículos 1:18, ustedes van a encontrar que dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos, perdón, en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra quedará consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Para aquellos que piensan que solo por tener poder y dinero se van a librar, están totalmente equivocados. Ni el poder ni el dinero los va a librar de las situaciones del juicio del Señor. Eso es algo que nos tiene que quedar clarísimo. No busquemos poder y no busquemos dinero. Mejor busquemos estar cerca de Dios, haciendo lo que Él nos pide, porque eso va a ser más importante que tener cualquier bien material. En Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Fíjense lo que dice aquí, quizá seréis guardados. Quiere decir que todavía estamos en prueba. Porque aunque esto lo escribió Sofonías, se aplica a nuestros días. No tiene caso estar estudiando cosas que solamente fueron del pasado y que se quedaron ahí. Todo lo que es la Biblia es una situación práctica para nosotros. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Si se fijan, hay mucha metáfora, hay mucha alegoría, hay mucha cosa bonita de cómo nos habla el Señor a través de Sofonías. En estos tres simples capítulos, léanlos con cuidado y se van a dar cuenta de toda la información profunda que el Señor deja. La que sigue, por favor. No te oyes, Mir. Ay, perdón. Aquí hay un pequeño error, perdón. No es callará de amor, es cantará de amor. Yo quería mencionarles también en esta parte de Sofonías, si se acuerdan del hijo pródigo, y les vuelvo a mencionar que si como papás estamos esperando a un hijo que se acerque a Dios o que venga a nuestra casa después de no haberlo visto de mucho tiempo atrás, o que sabemos que está perdido o que está en malos pasos, ¿cómo te pondrías? De verdad, ¿cómo te pondrías? A mí esta parte de Sofonías me enchinó la piel de verdad y quiero compartirles estos pequeños puntos que anoté, que no los pusimos en las láminas. Fíjense, dice, Él salvará. Entonces siempre después nos da un mensaje esperanzador, maravilloso. Él salvará, Él se gozará de ti con alegría, se regocija al verte. Su amor ha cubierto todos tus pecados. Está tan feliz que canta cuando te ve y se regocija. Dios va a limpiar tu vergüenza.
Entonces, cuando yo oí esto y te pones a pensar en ese hijo que no está, en ese hijo que está perdido, y lo ves cómo te pones, entonces imagínense ese amor tan grande de Dios que se pone a cantar. En algún lado de la Biblia tú habías oído que Dios se pone a cantar de amor y que se va a regocijar y que se va a gozar de ti. A mí esta parte me pareció increíble y creo que hay que compartirla. Aquí les pusimos esta pequeñita imagen, Don Sofonía 2:3. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Como mencionó Lupita, la Biblia es un libro vivo. Estamos viendo en diferentes profetas que sí, efectivamente se cumplió, efectivamente llegó Babilonia, efectivamente los destruyó, pero los volvió a restaurar. Y hoy por hoy nos vuelve a dar este mensaje, hoy por hoy nos vuelve a dar esta oportunidad y nos pone aquí: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio, busquen su justicia, busquen mansedumbre, quizás serán guardados el día del enojo de Jehová. Y aquí en esta lámina pusimos algunas otras frases interesantes que nos gustaron mucho, como dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, que ya leyó Mirna, que es el 2:3, pero nos gustó tanto que queremos que lo recuerde. En el caso de Sofonías 1:10, aquel día se oirán gritos de auxilio desde la puerta del, espérenme, porque no leo, del pesado, gemidos desde el barrio nuevo y gran quebranto desde las colinas, afirma el Señor. Ese es Sofonías 1:10. Y este que también nos gustó, que es Sofonías 1:5, que dice: que adore al Creador, no a la criatura. Este tiene un doble significado. No podemos adorar a las cosas materiales de este mundo. Tenemos que adorar a quien creó estas cosas hermosas de este mundo. Hay gente que adora muchas cosas bellas, gente que no es cristiana y que adora la naturaleza y que hace cosas tremendas con las maravillas que Dios hizo, pero al que hay que adorar es al Señor. La que sigue, por favor. En conclusiones, tenemos algunas importantes. El tema unificador de los relatos de estos profetas es que en Dios no existe una separación entre el trabajo de adorar y el trabajo de la vida diaria, y tampoco entre el bienestar individual y el bien común. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel es fiel o infiel al pacto con Dios, y la medida de su fidelidad es evidente de forma inmediata en su adoración o en la desatención de las mismas. Para ser un poquito más claro, los libros de los 12 profetas aportan una perspectiva unificada del trabajo en diversos momentos y situaciones de la vida de Israel. En todos los casos demuestran que Dios está trabajando en el mundo y está dispuesto a darle lo mejor a su pueblo si éste cumple con su pacto. ¿Ok? Y esto lo mencionan varios profetas. Dice: antes del exilio, los profetas exhortaron a las élites de Israel respecto a la manera en que ejercían el poder y su fidelidad en la adoración. Su tema constante es que Dios solo acepta, escuchen bien esto, la adoración que viene acompañada de una justicia económica y política, porque para él no existe una separación entre el trabajo de la adoración y el trabajo de la vida cotidiana. Él no acepta que algunos prosperen mientras que no aportan para el bien común y para los miembros más pobres y vulnerables de la sociedad. En otras palabras, no podemos vivir solo para nosotros, y si no estamos ayudando al prójimo, por mucho que adoremos, por mucho que estemos haciendo las cosas correctas, Dios nos va a exigir y nos va a decir: ¿y tú qué aportaste para el bien común? Sí, Tony, no te oyes, estás Qué en... bueno que hiciste énfasis en el recuadro donde dice que Dios está trabajando en el mundo y está dispuesto a darle lo mejor a su pueblo, si éste cumple con su pacto.
O sea, es un sí condicional. Así es. Así es. Es un sí, es una situación de solo si lo haces, yo haré esto. Pero si no lo haces, yo no cumpliré. Yo no te protegeré. Yo no te restauraré. O sea, parece un poquito juego de palabras, pero cuando uno lee solamente 3 capítulos de Sofonías, vean toda la información que logramos sacar de este profeta. Muy bien. El incumplimiento de Israel en cuanto al trabajo y la adoración que Dios demanda causa la catástrofe nacional y el exilio en Babilonia. Durante el exilio, los profetas llaman al pueblo a afrontar sus errores y al hacerlo descubrir que incluso en el peor de los momentos, tuvieron la oportunidad de ser fieles. O sea, ¿lo hicieron o no lo hicieron? ¿Cambiaron o no cambiaron? Nuevamente, su fidelidad se refleja tanto en su trabajo como en su adoración. Aquellos que trabajan solo por un interés egoísta no son mejores que aquellos que adoran ídolos. Por favor, entendamos bien esta frase. Yo puedo decir, yo no me meto con nadie, yo solo trabajo para mí y mi casa. Yo no le estoy afectando a nadie, pero estás siendo egoísta. Eres casi igual que un idólatra. Lo que te están diciendo aquí es que tú no estás teniendo relación con otras personas ni estás ayudando a otras personas. ¿Sí, Connie? Sí, es como el segundo mandamiento que nos dio Jesús, el amor al prójimo. Así es. Exactamente, Connie. O sea, amar al prójimo como a ti mismo es el mandamiento que nos deja también marcados y muchas veces decimos, es que yo estoy trabajando, es que yo estoy haciendo, pero ¿no estás siendo egoísta solo para tus intereses? Por eso dice, no son mejores que aquellos que adoran ídolos, ¿eh? Ojo, ¿cuánta gente vive como autómata, como robot, que va, viene, consigue sus recursos, lleva su alimento a casa, pero se les olvidan los demás? Jamás comparten, jamás tienen misericordia por la gente. Simplemente jamás se preocupan porque otra persona no se pierda. Y más nosotros que tenemos la información, tenemos la obligación de transmitirla. Sí, entendamos esa parte, no es, como dirían en inglés, no es un if you want, no es si tú quieres, es un mandato. O sea, es una situación de que tenemos que hacerlo. De hecho, cuando el trabajo y la riqueza resultante se convierten en fines en sí mismos, el trabajo es idolatría. Ojo, de hecho, cuando el trabajo y la riqueza resultante se convierten en fines en sí mismo, ese trabajo es idolatría porque solamente nos está importando el trabajo y nos está importando la riqueza. Pero aquellos que trabajan justamente de acuerdo con el pacto de Dios descubrirán que Dios está presente en su trabajo incluso en las peores circunstancias, trayendo gozo y trayendo frutos. La que sigue, por favor. Ah, espérame, te voy a interrumpir, es que no sé cómo levantar la manita. Pero bueno, para que vean que sí les hago caso tanto a Lupita como a Tony, yo los invito a que lean Sofonías. Bueno, es un libro cortito, son tres capítulos nada más, pero como dice Tony, lean el capítulo 3 y léanlo en primera persona, que es lo que decíamos. Y esto es en relación a Tony. Y en relación a Lupita, les voy a decir como lo diría ella, lo que dijimos hace ratito. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Recibes la corrección de Dios? ¿Confías en Dios? ¿Te acercas a Dios? Entonces, son estas preguntas que hicimos hace ratito, que estaban dirigidas al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, y ahora pregúntatelo tú. Entonces, cuando ustedes lean el capítulo 3 de Sofonías en primera persona, y si dices, rechazas la corrección, confías en el Señor, te acercas a Dios, eres como un león rugiente. Y aquí estamos hablando de precisamente lo que acaba de decir Lupita. Perdón que te haya interrumpido. Está bien. Y en esta lámina dice, después del regreso del exilio, los profetas exhortan a Israel. Fíjense, esta imagen me gustó mucho, nos gustó mucho porque dice, el día del Señor está cerca.
Preparaos para el juicio y la restauración. Ya ha habido juicios, lo platicamos antes de la clase. No es un solo juicio, no es una sola destrucción de la tierra. Dios nos ha dado muchísimas oportunidades. Desde que empezamos a hablar de Noé, y ahorita que vamos en Sofonías, seguimos hablando de juicios y los que vienen. No es una cosa que pare, es una rueda que gira y gira y gira y gira con el tiempo. Dice, después del regreso al exilio, los profetas exhortan a Israel a que mantengan prioridades piadosas mientras se vuelven a establecer en la tierra y la reconstruyen a partir de la devastación. ¿Qué significa prioridades piadosas? Pues es muy simple, ¿no? Tener compasión también de tu prójimo, preocuparte por el otro, no preocuparte nada más por ti. Dice, una vez más, el desarrollo económico, el comercio justo, el gobierno que provee para el bien común y el trabajo al servicio de otros forman la base de la verdadera adoración. Perdón que lo ponga como ejemplo, pero lo que estamos haciendo el día de hoy es eso. Es un trabajo de servicio para otras personas. Es un trabajo de amor que forma parte de una verdadera adoración. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos adorar al Señor, sirviéndole, trabajando para Él, formando una base y bien informando a la gente de lo que Dios dejó escrito en la Biblia. Por eso se hace, por eso todas las gentes que dan su tiempo para dar estudios y cursos están trabajando en amor para Dios como una verdadera adoración a Él. Dice, todos son llamados a trabajar en cooperación con Dios y lo subrayamos en amarillo. Todos son llamados a trabajar en cooperación con Dios. Dice, y con la comunidad de la fe en pos de la paz y el bienestar que Dios desea para su creación. A ver, se oye como muy revuelto, pero en otras palabras, han oído hablar muchas veces a Tony cuando dice, todos tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es la tuya? Como decía Mir, hazte esa pregunta, contéstate esa pregunta. ¿De qué manera tú puedes ayudar? ¿De qué manera puedes tú servir? ¿De qué manera puedes tú adorar al Señor con tu trabajo? Entonces, es muy importante que entendamos, vean esta imagen, el día del Señor está cerca, preparaos para el juicio y la restauración. ¿Ustedes creen que los juicios ya terminaron? ¿Ustedes creen que en el mundo en el que vivimos actualmente no va a haber otro juicio? Si todos los días oímos en las noticias que simplemente en Israel siguen buscando el volverse a pelear y la gente sigue muriendo, y no hablemos de otros países porque no nos da el tiempo. La que sigue, Bernita, Tony, ¿nos ayudas con esta, porfa? estás en mute. Perdón. Voy a empezar con el versículo que tienen del lado derecho. El Señor está en medio de ti, nunca más temerás mal alguno. Esa es una ventaja que como cristianos debemos de mantenernos en la búsqueda siempre de mantenernos del lado del Señor. Dice, este sigue siendo nuestro llamado hoy día, así como lo fue en el antiguo pueblo de Israel. En el orden hebreo del Antiguo Testamento, que es el mismo que los cristianos, los libros de los 12 profetas aportan las últimas palabras antes del comienzo del Nuevo Testamento. Por tanto apuntan hacia Jesús, quien vino a hacer la realidad al anhelo de los profetas de una vida abundante en todas las esferas de la actividad humana, incluyendo el trabajo, y al hacerlo cumplen la promesa que Dios le hizo a Zacarías. El Señor de los ejércitos celestiales dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad. Está en Zacarías 1:17 en Nueva Traducción Viviente. Estamos entrando a épocas en la lectura de profetas como Sofonías, que cada vez vamos a ver que el poder de la presión de parte del Señor, de comportamiento, va a ser cada vez más fuerte. Y tenemos que entender que nosotros debemos de llegar al nuevo pacto, a qué es lo que es Jesucristo con la bendición de que nos ve Él a través de la sangre de Cristo, no es radical desde el principio con nosotros, pero en la insistencia de seguir en la misma situación, el Señor nos pone a prueba
nos purifica, y estar nosotros en purificación significa mantenernos en el desierto y mantenernos en una posición no agradable. Entonces, debemos entender, primero, no tener miedo con todo lo que vamos a estar leyendo. Vamos a leer cosas a partir de Jeremías que nos van a frustrar. Y todavía no terminamos con Isaías. Quiero que recuerden que estamos en la lectura de Isaías. Vamos a toparnos con cosas que hace el ser humano que nos devastan y que ya para la gente es algo sumamente común. Pero no debe ser para nosotros, por favor. Nosotros sí nos debemos de mantener en modo alerta, en adoración al Señor, y no apartarnos, porque a la hora que te estás apartando, vas a ser candidato de la prueba, de que el Señor decida. Y si recordamos que vamos a ver a Job, al justo de los justos lo probó, y lo probó severamente. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones, por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos estas imágenes. También siempre lo mencionamos que todos los libros siempre nos llevan a Génesis. Entonces, aquí tenemos que la decisión de Dios es reunir a las naciones para derramar sobre ellos mi indignación. La justicia de Dios se convierte en ese fuego consumidor que devora la maldad de la tierra. Este fuego es importante saber que no es para destruir a las personas, sino para purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Él sanará y transformará a las naciones en una familia unificada. Esto varias veces nos los ha platicado Tony. Daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen al Señor. Cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de bendecir a las naciones. Dios restaura a Jerusalén. Ha sido humillado y transformado por la misericordia de Dios. Y luego nos dice que Dios es un poeta que también quiere cantar. Su Dios vivirá entre ustedes y él lo celebrará con canciones de júbilo, dice Sofonías. Imágenes poderosas reuniendo a su familia, los pobres, los quebrantados, en donde los exalta en un lugar de honor. Sofonía contiene imágenes muy intensas de Dios, pero cuando vemos esta lámina y vemos realmente lo que Dios quiere, pues nos podemos llenar de gozo. Y en esta lámina 25 estamos hablando de la justicia y el amor. La justicia de Dios, una pasión por rescatar su mundo de la maldad y la violencia humana, y el amor, en donde crea un mundo en el que todos puedan florecer con seguridad y paz, esperanza futura de nuestro mundo. Y aquí les volvemos a recordar esta parte en donde les decimos que Dios va a juzgar y a destruir lo que no le agrade. Y aparte que Dios, como lo mencionamos hace ratito, Dios no está negociando. Dice, no estoy negociando, dice Dios. Se va a hacer lo que Él quiera. Entonces, pues es nuestro trabajo ver qué vamos a hacer nosotros. Lean el libro, les va a gustar. Léanlo en primera persona también. Vuelvan a ver la clase. Van a tener el PDF también para los que quieran imprimirlo o lo puedan tener físicamente o lo puedan compartir. Muy bien. Y aquí en esta última lámina, quisimos poner esta lámina porque dice Sofonías, juicio contra las naciones y contra Jerusalén. Quiero hacer un resumen general de los juicios. Fíjense bien, Dios es justo y es misericordioso. Sin embargo, en Sofonías se hablaba de los juicios hacia los filisteos, del juicio sobre Moab y Amaón, del juicio sobre Etiopía, del juicio sobre todas las naciones, del juicio sobre Asiria y Nínive. Y nos da una advertencia de juicio sobre todas las naciones. El todas las naciones nos incluye. Todas las naciones nos incluye. Pero acuérdense que hay una promesa de la restauración, que Dios será refugio de protección divina y de restauración para quienes confiamos en Él. Y a través del juicio, de esto tan duro que se ve en esta imagen, hay una purificación.
Cuando este mundo, en esta imagen que quisimos ponerle, viene este fuego, esta destrucción, este cambio, ¿qué pasa cuando un campo se quema? Después renace, vuelve a crecer la hierba y vuelve a llegar el verdor a esa tierra. Es una similitud más o menos igual con lo que quisimos poner aquí. Hay una frase que quiero mencionarles antes de terminar que dice, mezclar la adoración de Dios con la idolatría trae destrucción, pero buscar a Dios con humildad trae salvación. Ahora bien, para terminar, quiero darles una frase que también revisamos en todos estos estudios. Dice, la humildad es esencial para tener una disposición para reconocer primero la soberanía de Dios y ser humildes, justos y tener mansedumbre. En otras palabras, volvemos a hace 3, 4 láminas anteriores. Juicio, restauración, pero para que haya eso, tiene que haber arrepentimiento. Y también tiene que haber humildad. Y esa humildad, insisto, es reconocer que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Dios es tan fuerte y tan imponente que puede haber un juicio y una destrucción sobre las naciones, pero también puede haber esta restauración de vida para todos nosotros. Y fíjense, Dios es tan bueno que a pesar de habernos dado tanta información en 3 capítulos, son exactamente las 9:27 y tenemos que terminar a las 9:30 para respetar sus tiempos. Y Dios ajusta incluso los tiempos, ajusta la información, ajusta los mensajes que les tenemos que dar y todo lo que les queremos compartir, porque Él es soberano y Él hace milagros con todas las personas que lo adoramos y le servimos. Entonces, en esta presentación de Sofonías, queremos decirles que en solo 3 capítulos, y los pueden leer en su Biblia, que son solamente 4 hojas, pudimos sacar casi 30 láminas de resumen porque Dios da mensajes implícitos en cada uno de sus mensajes, de sus capítulos, perdón, y de sus versículos. Ahora, cuando se vuelve a hablar, si pasas la última, Mirna, cuando se vuelve a hablar de juicio y de restauración, quiero que entendamos esta imagen. Tenemos que estar hincados como esta imagen, adorando al Señor y pidiéndole al Señor que nos perdone, que estemos cerca de Él y que realmente nos dé las directrices para hacer su voluntad, porque en realidad podemos tener esta justicia, este amor, esta paz, este gozo y tener esta esperanza futura de nuestro mundo. Entonces, con eso terminamos hoy el profeta Sofonías. Queremos decirles que no fue un personaje fácil porque habla de mucho juicio, como ya lo mencionamos, de mucha ira, como ya lo mencionó Tony, y de mucha relación con todo lo que también se verá en Apocalipsis y el final de los tiempos, pero también se habla de amor, también se habla de restauración y también se habla de gozo. Bueno, Lupis, yo quiero terminar el minuto que queda con el Salmo 67, de esto que hablábamos, de que Dios te salva, se goza sobre ti con alegría, se regocija al verte, su amor ha cubierto todos tus pecados y está tan feliz que canta cuando te ve y se regocija y que Dios va a limpiar tu vergüenza. Yo los invito a que lean este Salmo 67 que es muy cortito, que dice... Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios nuestro Dios nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Amén. 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 Y Muchas con gracias. eso terminamos sofonías. Amén. Si tienen dudas, pregúntenle a Tony, ya lo saben. Este, Si tienen dudas, mándenle un chat. No, no es cierto. Sí, sí, ¿alguna bueno, pregunta, pues chicas? Si no, para cerrar, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por formar parte del grupo.
Sí, gracias a todos, gracias por estar en la clase, esperamos que les haya gustado y bueno, nos vemos a la próxima.